ha sido 7 veces campeón del fútbol mexicano con diferentes equipos. Por lo tanto, dice, no veo un equipo en el que haya problemas. Al contrario, esto de Cruz Azul, veo un equipo demasiado noble para mi gusto. ¿Estás de acuerdo? Sí, verdad. Yo también digo verdad. Dice que tiene un buen equipo, que tiene buenos jugadores, que tiene la idea de darle su juego a Joaquín Moreno para que se vaya fogueando más. Y, por supuesto, Memo Vázquez, que conoce mucho al Cruz Azul. Tiene mucha experiencia, tiene muchas tablas, Ricardo Ferretti. Me parece que le va a venir bien el tener cerca en la banca a Joaquín Moreno y a Memo Vázquez. Tiene toda la razón cuando dice que tiene el plantel suficiente para volver a Cruz Azul a los lugares donde tiene que estar Cruz Azul. Por lo menos a corto plazo, con Ricardo Ferretti, yo veo a Cruz Azul en liguilla y ya instalado en liguilla. No lo veo calificando entre los primeros 4, pero sí vía repechaje. Y ya estando en liguilla, me parece que se puede convertir en un equipo que le puede sacar un susto a cualquiera. Sí, competitivo sobre todo. Sí. Es lo que él busca, que sea competitivo, que pelee arriba, que le dé guerra a los grandes, que para él Cruz Azul es un grande y que va a tratar de mantenerlo, que es el asunto que tiene hasta diciembre. Que en diciembre llega un arreglo con la directiva, que le digan, estamos contentos con tu trabajo o no. Sí, eso me llama la atención por parte de la directiva de Cruz Azul, ¿no? Porque cuando contratas a un técnico de la experiencia de Ricardo Ferretti... Fírmalo por más tiempo. Claro. Dale para más tiempo. firmarlo por más tiempo. Un proyecto a largo plazo en donde Ricardo Ferretti te ayude a consolidar no solamente lo que es el primer equipo, sino también a meterse en lo que son las fuerzas básicas, que me parece en ese sentido Cruz Azul abandona. Sí, tiene razón. Él dice que, bueno, que tiene un contrato apalabrado hasta diciembre, pero que él piensa extenderlo, que piensa quedarse en la capital, extenderlo, que extrañaba la capital, aquí dirigió a Pumas, y bueno. El torneo que me parece va a estar a prueba Ricardo Ferretti va a ser el que viene, ¿no? En ¿cuánto puedes llegar a exigirle a Ricardo Ferretti cuando él ni siquiera tuvo que ver en el armado del equipo? Meterlo entre los 8 primeros. Ese será el objetivo. Y recibir el primer partido en casa. Sí. Y de ahí pegar un salto, a ver si lo puede dar. De ahí lo que venga. Pero ya el segundo torneo, en donde él ya va a estar involucrado en cómo puede escoger algunos jugadores o no. Ahí sí ya será completa del Tuca. Bueno, y dentro de la plática también dijo esto: yo creo que está estancado y descendiendo más poco a poquito, hablando del fútbol mexicano. Cuando se empezó a ir a Copa América, Copa Libertadores, se elevó mucho el nivel. ¿Está estancado y está descendiendo el fútbol mexicano, José Ramón? Para él sí. ¿Para ti? También. ¿Sí? O sea, sí. ¿verdad? Para mí es verdad lo que dijo el Tuca Ferretti, porque en la salida de la Libertadores y la Copa América le golpeó mucho el fútbol mexicano. Más que verdad. Perdió fogueo, perdió roce internacional, perdió... Mira, ayer veíamos al Independiente de Valle eliminar al Flamengo, ganar la Recopa Sudamericana. Sí, en penales. En penales. Independiente del Valle de Ecuador. Sí, que Flamengo pudo haber quedado eliminado en los 90 minutos. El gol de Arrascaeta viene al minuto 96. Sí, al final. Y después falla un penalti Arrascaeta. Y después falla el primero de la tanda. El primero la falla el uruguayo. Yo comparto plenamente esta declaración con Ricardo Ferretti y basta con recordar lo que vivimos en diciembre en Qatar, en la Copa del Mundo, José Ramón. Y antes. Ese es un reflejo de lo que es hoy por hoy el fútbol mexicano. Estancado y ha ido descendiendo en cuanto a calidad y nivel se refiere. Así es. Y el problema de la liga, él más adelante dice que el problema de la liga es tener una gran cantidad de extranjeros y tratar de venderlos a los propios equipos mexicanos. Yo le dije, bueno, Tigres compra todo. Sí, Tigres tiene mucho dinero y compra todo, pero Monterrey también compra todo y hay otros que compran todo también. Sí, hay que ver también lo que compras, ¿no? Y cómo invierten los equipos, porque yo creo que eso también puede ayudar para salir de este momento tan crítico que vive el fútbol mexicano. Ya hablamos mucho de la cantidad de extranjeros que hay en el fútbol mexicano. También hay que meternos con la calidad de extranjeros que hay, José Ramón. Yo creo que es momento de buscar ciertos candados para que vengan un filtro para que vengan extranjeros de mayor calidad. Sí, extranjeros que por lo menos hayan sido seleccionados de su país en algún momento, que tengan nivel para que la Liga Mexicana prospere con ellos, que les enseñen a los mexicanos, a cierto tipo de jugadores mexicanos jóvenes, a levantar su nivel. Se trabaja muy mal en fuerzas básicas, dicen.
no estamos llenando cada vez más, nos estamos llenando cada vez más de extranjeros. Y sí, dice, por ejemplo, ponía el ejemplo de un dueño, dice. Un dueño tiene 12 extranjeros en su equipo. Si le dicen, tienes que bajar a 6, ¿qué hace el tipo? Se pone una cuerda y se suicida. Dice, ¿qué hago con 6 jugadores? ¿Dónde los coloco? ¿Dónde los vendo? ¿Dónde me pagan lo que yo pagué por ellos? Entonces, es el problema que atora al fútbol mexicano. Dice, los dueños no quieren deshacerse de los extranjeros porque ya los compraron. Ya son de ellos. Y si les van bajando, dice, tiene que ser poco a poco, hasta llegar al 6-5 o al 5-6. Ahora, en esta declaración tiene mucha verdad en cuanto a lo que dice de fuerzas básicas. Sí, que se trabaja mal. Porque no hay formadores, José Ramón. Porque No, los equipos ¿sabes por no qué? han invertido en formadores. Claro, porque se les paga mal a los formadores. Se les paga muy mal a los formadores. Entonces, mientras no se mejore en ese sentido, va a ser muy difícil que el joven, el que está en fuerzas básicas de 15, 16 años, Bueno, sub-17 termine por llegar bien consolidado al primer equipo. Hemos sido campeón, bueno, ha sido campeón 2 veces México de sub-17. Sí. Acaba de calificar a sub-17 otra vez a un mundial en Perú. Genera buenos jugadores y después le preguntábamos sobre Azpilicueta, ¿qué pasó? Pues sí, Azpilicueta tenía una pierna, dice, nada más. Y cuando le decía Azpilicueta, baja, no, yo no bajo. ¿Por qué? No, me canso. Sí, que eso también tiene que ver con el formador, sí, con el formador, pero también a mí me parece que, y no quiero generalizar porque sé que en algunos equipos sí existe un departamento que ayude en el desarrollo personal, ¿no? En el tema psicológico, muchos equipos sí lo tienen bien conformado, otros no tanto, y me parece que a esa altura tan importante del joven, no se le termina por ayudar en lo personal. Así es, así es. Y toman malas decisiones y se pierden en el camino. Así es. Jugadores talentosos, ¿eh? Sí. Él hablaba de varios jugadores que se han perdido en el camino por eso. Claro. Porque cuando los exige sacrificio, dicen, no, yo no. Yo soy delantero y juego con la zurda nada más. Punto. Sí, pero lo que me parece increíble es Y que hablaba, no- ¿sabes muy bien de quién? De Mario Velarde, no sé si te acuerdas de Mario Sí, Velarde. claro. Dice, ese fue un gran formador. Sí, Pregúntale a Hugo. pero Ese fue un gran formador. Así como tenemos tan fresco y tan claro en la memoria el nombre de Mario Velarde, hoy te cuesta mucho trabajo encontrar el nombre de un formador trabajando en la actualidad. Sí, quizá el Lilini, quizá. Sí, que ya dejó eso, ¿no? Que ya Que dejó es más eso. un técnico de primera división. El último, quizá, el Güero Real, El Güero Real en la Chivas, sí. Ortega, no mucho más. Sí. No mucho más. Esta otra declaración del Tuca. Ahora los jugadores quieren ir a Europa, pero ir a jugar a cualquier equipo con tal de decir que juegue en Europa Aunque jugué en Euro. o que juegue en Europa. ¿Quieren Sí, ir a tiene cualquier razón. equipo de Europa? Tiene razón. ¿Sí? Tiene razón. Sí. Hay varios casos. Yo creo que el problema es que hoy el futbolista mexicano se precipita a la hora de tomar esa decisión, ¿no? Caso de Diego Lainez, por ejemplo. Que debió haber ido a Holanda. A Holanda o esperarse un año o 2 años más e ir más curtido, más formado, más preparado. Lo dijo el Piojo. Sí, pero ¿qué te asegura que 1 o 2 años después te va a llegar esa oportunidad? Ahí sí Posiblemente entiendo al jugador no, mexicano que diga, posiblemente no. agarro esta oportunidad. Pero la agarra él o la agarra el equipo que lo vende. No, mucho tiene que ver, por supuesto, el equipo. Claro, no, o sea, claro. te llega en ese momento el negocio, el dinero, más de lo que invertiste en ese jugador y dices, lo tengo que tomar y le tengo que abrir la puerta al futbolista. Pero también creo que está la intención, y me parece que a eso se refería Ricardo Ferretti, la intención del jugador mexicano de irse por ir. Pero ve, por ejemplo, el caso de Santiago Jiménez. Santiago Jiménez se fue en un momento que ni siquiera fue tomado por la selección en cuenta, que debería haber ido al Mundial. Estaba en buen momento. Se va a Holanda, un fútbol donde los mexicanos suelen cuajar bien, y ha cuajado una buena temporada Santiago Jiménez. Muy buena. Hoy volvió a hacer gol. Volvió a hacer gol. Y está jugando bien, ha embarnecido, no se ha lesionado, está fuerte. Sí. Un chico fuerte con características para el próximo Mundial. Sí, que ya ese es otro tema, ¿no? Cuando nos metemos en eso de la exportación, ese es otro tema, que el futbolista mexicano, una vez que llega al fútbol de Europa y que pasa ese proceso de adaptación, entonces que se convierta en el profesional que requiere Claro, el fútbol europeo, claro, que claro. muchos no lo logran. Muchos no lo consiguen. Otros lo consiguen, como Héctor Herrera triunfó en el Porto, pero después le costó mucho trabajo el Atlético de Madrid. Sí, Y finalmente dijo, ya basta, me voy. claro. Y abandonan el fútbol.
Sí, por ejemplo. El fútbol competitivo y se van a un fútbol más tranquilo. Un ejemplo de profesionalismo y que se supo adaptar a la perfección a lo que te exige el fútbol de Europa, Andrés Guardado.